Ok, buen día. Vamos a comenzar con nuestra clase de física del día de hoy, viernes 22 de octubre. Y vamos a comenzar siguiendo con, bueno, es la continuación del tema que nosotros comenzamos nuestra clase pasada, que era sobre las fuerzas. ¿Recuerdan? Vimos el concepto de fuerza y cómo nosotros en nuestra vida cotidiana pues utilizamos este concepto de fuerza. El día de hoy ya que tenemos claro qué es una fuerza, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que tenemos que, bueno, hay objetos que tienen que estar en interacción para poder ser movidos o modificados y algunos que incluso a distancia pueden ser modificadas sus formas, ya nosotros lo vimos, o pueden ser movidos también, ¿verdad? Vamos a ver ahora la suma de fuerzas. ¿Qué pasa cuando pues más de una persona o más de un objeto hacen fuerza sobre otro? ¿Qué es lo que ocurre? Primero vamos a analizar esta situación que dice, Checo y Manolo deben subir un baúl a la azotea de la manera que les signifique el menor esfuerzo y han imaginado las soluciones que se muestran a continuación. Estas tres opciones ellos se imaginaron para subir este baúl a la azotea. La A, podemos observar, le ataron una cuerda al medio y entre los dos están jalando. La B, ataron dos cuerdas, una a cada lado. Y la C es que uno por debajo la empuje y el otro la vaya jalando. Estas son las tres soluciones que ellos encontraron para poder subir ese baúl. Pero ahora, ¿cuál de estas tres propuestas? Vamos a imaginar que los dos tienen la misma fuerza. Ninguno es más fuerte, ¿no? Todos, los dos tienen la misma fuerza. Entonces, en tu opinión, Vania, ¿cuál de las soluciones requiere menor esfuerzo? ¿En cuál van a hacer menos esfuerzo? ¿Cuál de las tres? En la B, La B. ¿Por qué la B? que lo jalan los dos al mismo tiempo. ¿Van a jalar los dos al mismo tiempo? Bueno. Como tienen la misma fuerza, entonces lo van a sacar más fácil. Ok. A ver. Aldo, ¿tú cuál crees que es la que requiere menor esfuerzo? Donde van a hacer menos esfuerzo. Yo también digo que la B porque la C pues está, sí requiere de esfuerzo y la A pues está un poco complicada, así que yo creo que la B es la más fácil de realizar. ¿Sí? Ok. Maestra. Dígame, Diego. Estaba bien ayer. Es un experimento que vi y lo intenté y la verdad sí salió. Es agarrar un lápiz y entre la pared rasparlo fuerte. Y se queda pegado el lápiz en la pared. ¿Sabe cómo? O sea que está la pared así, lo fuertemente raspa y se queda pegado el lápiz a la pared. Pero no, No se no cae. raspa la pared ni nada, o sea, se queda como un imán pegado. No, se queda más pegado, pero sí el lapicero. No sé si se ve amarilla la pintura de la pared. Ok, no, no lo he intentado. Habría que Sí intentarlo. Habría que intentarlo y averiguar por qué se queda pegado. Muy bien, Alejandra, ¿tú en cuál crees de estas tres opciones ahora que ellos harían el mayor esfuerzo, la más difícil de las tres? ¿Cuál crees que es? La C. La C. ¿Por qué la C? Porque creo que levantar la caja y luego cargarla. No lo sé. Creo que es La A, yo creo que la A, porque la A no hacen nada en sí, solo están haciendo fuerza porque
Se va del lado en sí, como el lado dice el piso. Se va de lado la fuerza. No de lado, pero se va a poner recto cuando si lo Se va a poner recto. Así es. Bueno, pues este tipo de cosas vamos a analizar en la clase de hoy. ¿Sí? Y ahí pues ya cada quien, la más difícil definitivamente es la C, donde requiere mayor esfuerzo y tal vez pues el que está cargando el baúl pues haga el mayor esfuerzo porque lo está levantando y el otro pues ya la tiene fácil, solo jala un poquito, ¿verdad? Entonces, justo como dijo Ale, pues sí, esa es la más complicada, donde se hace el mayor esfuerzo. Muy bien. Vamos a ver entonces estos conceptos. En la lección anterior nosotros vimos que una fuerza puede deformar un cuerpo o modificar su estado de movimiento. Esto ya lo tenemos claro. Ahora, imagina que eres el delantero estrella de tu equipo de fútbol y estás por cobrar el penalti, que es la última oportunidad de ganar el partido. Dejando de un lado tu estado de ánimo y la habilidad que tienes como portero. ¿De qué depende que logren pues anotar ese La fuerza con la que tiras el balón y la dirección en la cual la tiras. Y el portero por si la para. si es buen portero? A ver, excelente, Andy. Hay una ley que me enseñan en el fútbol que siempre te la está ahí recordando el maestro cuando hay penales, que te dice, si es a la izquierda, a la derecha, tira poquito, despacio. Pero si vas a tirar al centro donde está el portero, mátalo, así te lo dice tal cual. También tirar en las esquinas porque ahí nos llega el portero. Sabe mucho de fútbol, entonces ella automáticamente, yo me sé esta respuesta y es excelente tu respuesta. Andrea, es correcta. Así es, depende de la fuerza y obviamente de la dirección en la que pues, vayamos a anotar, vayamos a patear, ¿verdad? Así es, la fuerza con la que vayamos a patear el balón. Si pateas con mucha fuerza, el balón se moverá con gran rapidez y al portero le resultará más fácil, más difícil detenerlo o desviar. En cambio, si pateas con poca fuerza, será menor la rapidez con la que salga disparado y el portero podría detenerlo más fácilmente. Así es. Entonces, justamente como nos acaba de decir Andrea, depende de la fuerza, de lo que la fuerza que nosotros le pongamos, pues al portero le va a resultar más difícil detener el balón. Entonces, si, como dice ella, si pateamos para derecha o izquierda, la pateamos despacio, entonces pues rápidamente el portero va a esperar que venga y la va a detener, ¿verdad? Entonces, esta situación depende de la fuerza. Ahora, este tamaño o intensidad de la fuerza con la que nosotros vamos a patear o hacer cualquier tipo de esfuerzo se le llama magnitud al tamaño y pues se expresa con una cantidad numérica. En física todo lo relacionamos con los números, todo se va con números. Nosotros tal vez pensamos, ay, pateó muy fuerte, fuertísimo, que el portero no pudo detenerla, pero en realidad se le puede dar se puede expresar con números con cuánta fuerza pateó este jugador. Y a esa fuerza, a ese tamaño de la fuerza se le llama magnitud. Magnitud. Y aquí podemos ver, ahí está ahí el portero. No, bueno, aquí no hay portero. Estamos viendo una imagen nada más donde se está haciendo la relación de patear la pelota. Vemos que la pateamos con fuerza y a esta fuerza se le llama magnitud. A la intensidad de nuestra, ya sea patear o hacer cualquier tipo de actividad
actividad con fuerza, como vimos en la clase anterior, aplastar una lata, ¿verdad? O sea, diferentes actividades que modifican un objeto, pues tienen una fuerza y la intensidad de esta fuerza se le llama magnitud. Por otro lado, es fácil imaginar la dirección que seguirá el balón. Si lo pateas a la derecha, saldrá disparado a la derecha. Si lo pateas a la izquierda, pues obviamente se va a mover en esa dirección. Como nos había dicho Andrea, depende de la fuerza y de la dirección, o sea, de la magnitud, con qué intensidad nosotros hagamos el esfuerzo, ya olvidándonos nada más del balón, de cualquier tipo de fuerza. Depende de la magnitud y de la dirección. Aquí en este tema tiene que ver mucho la magnitud y la dirección. Aquí podemos ver el balón, ¿verdad? Si lo pateamos a la izquierda, se va para ese lado. Si lo pateamos a la derecha, se va para ese lado. Lo mismo con la fuerza que hagamos para mover o cambiar de posición o modificar cualquier objeto. A diferencia de otras cantidades como la temperatura o la distancia que se expresan con una cantidad numérica, la fuerza requiere indicar la magnitud y la dirección. Es lo que les comentaba. Para saber con cuánta fuerza se hizo algo, hay que ver la magnitud y la dirección hacia la que se hizo. Como en el caso del desplazamiento y la velocidad, que ya lo vimos, que se fue para el norte, que se fue para el sur, ¿verdad? Lo mismo pasa con la fuerza. La aplicamos en diferente magnitud y hacia diferentes lados, hacia diferentes direcciones. Así, la fuerza se representa gráficamente con una flecha cuya longitud en una escala adecuada es proporcional a la magnitud de la fuerza, y su dirección y sentido coinciden con la dirección y el sentido de la fuerza. Tal vez parecen palabras confusas, la frase un poco confusa, pero lo que más sencillo es que la fuerza tiene que tener una magnitud que se expresa con números y una dirección. Norte, sur, suroeste, ¿verdad? Ya nosotros sabemos todo sobre los puntos cardinales que aquí también los vamos a estar utilizando. Vámonos ahora con esta pregunta. ¿Cómo podemos saber el efecto que tendrán varias fuerzas sobre un cuerpo en particular? Pueden, como les dije al inicio, una persona, o como vimos en el ejemplo, dos personas estaban haciendo fuerza sobre un objeto. ¿Puede esto pasar? Que dos personas o más objetos hagan fuerza sobre otro. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues es posible averiguarlo si sumamos las fuerzas considerando sus respectivas magnitudes y direcciones. Como les dije, las fuerzas se expresan con números. Ejemplo, 500 newtons, ¿verdad? 500 de fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el norte o hacia el sur. Así se expresan estas magnitudes. Aquí vemos el ejemplo de 3 jóvenes. Observa la imagen. Aquí vemos una imagen donde 3 jóvenes están jalando un coche. Dice, las 3 flechas representan las fuerzas con las que los chicos jalan el coche. Vemos las flechas, ¿verdad? F1, F2 y F3, que significa fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, porque son 3 personas. Si hubieran más, pues se enumera hasta las personas que hay. Y también pues señala la dirección hacia dónde lo están jalando. Vemos la flecha, pues está señalando la dirección. Aquí lo vemos claramente en esta imagen. Y en la otra dice, si lo piensas un poco,
podrás concluir que un hombre de gran fortaleza física, con una cuerda lo suficientemente resistente, lograría el mismo efecto que los 3 chicos juntos, pero aplicando una sola fuerza. Aquí vemos, tal vez son unos jovencitos que no tienen tanta fuerza y se necesitan 3 para poder jalar o mover ese automóvil. Pero llega un señor más grande, más fuerte y dice, no, yo solito lo muevo. Con una cuerda lo suficientemente fuerte, él la jala y hace el mismo esfuerzo, el mismo efecto y lo mueve igual que lo movieron los 3 chicos. Y aquí vemos que solo fue una fuerza, una persona nada más hizo la fuerza y ocurrió lo mismo, movió el coche, no lo sé, tal vez 5 metros, 10 metros, pero solo un hombre lo hizo. Y en el otro ejemplo, 3 chicos que no tenían tanta fuerza. Entonces, el efecto de esa única fuerza del hombre equivale a las 3 fuerzas que aplican los chicos. Y la fuerza resultante equivale a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es como las fracciones equivalentes. Podemos, bueno, sabemos que 2/4, ¿a cuánto equivale? 4/8. Y así vamos sacando nuestras fracciones equivalentes. Lo mismo aquí. 3 jóvenes movieron un auto, pero aquí, pasándolo a la equivalencia, se hizo la misma fuerza, pero un solo hombre hizo esta fuerza. Vemos aquí, y a la fuerza de este solo hombre, o una sola fuerza, o a la suma de las 3 fuerzas anteriores, se le llama fuerza resultante, que es como la equivalencia. Realmente es la equivalencia de la suma de las 3 fuerzas. Por ejemplo, si cada joven hizo una fuerza de 100, 100, 200, 300, ¿verdad? Si sumamos 100 más 100 más 100, nos da 300. Y en el caso del hombre fuerte, hizo una sola fuerza de 300. No hubo que sumar, hizo una sola de 300. Y a esto se le llama fuerza resultante. En vez de fracción equivalente, es una fuerza resultante. Es la suma de todas las fuerzas que se hayan hecho. Y aquí nos lo muestra en un esquema, dice. A la fuerza equivalente a la suma de otras fuerzas se le conoce como fuerza resultante. Aquí vemos, vamos a ver, aquí está. Vemos la fuerza 1 de un chico más la fuerza del chico 2 más la fuerza del chico 3. Las 3 estuvieron en la misma dirección. Entonces las juntamos y decimos fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, que es lo mismo que la fuerza de un solo hombre, que es la fuerza resultante. Y aquí nos lo explica, dice, como las 3 fuerzas actúan en el mismo sentido, las 3 tienen la misma dirección y las 3 contribuyen al movimiento del auto, que es la del inciso A. Así que la fuerza total aplicada es la suma de las 3 fuerzas que están en el inciso B. Ya las sumamos, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Sin embargo, la fuerza del hombre fuerte equivale a la de los 3 chicos, que es la del inciso C. Por lo que su magnitud, o sea, la intensidad de la fuerza, es igual a la suma de las 3 anteriores y la dirección es la misma, porque las 4 personas jalaron en la misma dirección. Pero ¿qué pasa? Aquí ya vemos que pues, cuando se actúa sobre un objeto ponemos diferente magnitud de fuerza. Pero ¿qué pasa cuando sobre un objeto en reposo actúan 2 o más fuerzas en sentidos opuestos? ¿Qué pasa? Es posible que el objeto no se mueva.
Esto ocurre si se anulan los efectos de las fuerzas, es decir, la fuerza resultante es igual a 0. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Qué pasa? Yo estoy segura que ustedes en algún momento han jugado el famoso juego de jala-soga, ¿verdad? Entonces, estamos jalando de un lado y del otro. ¿Qué pasa cuando de los dos lados jalan con la misma fuerza, con la misma intensidad? La soga no se va para ningún lado, se queda como que detenida. ¿Por qué? Porque todos están jalando con la misma fuerza. Vamos a poner un ejemplo. 500 de fuerza de este lado y 500 del otro lado. ¿Qué pasa? No se mueve. Porque pues ninguna fuerza es mayor. Si de un lado jalaran 600, bueno, se movería para ese lado. Pero sí, ¿qué pasa si se aplica la misma intensidad de fuerza, pero en sentidos opuestos? El objeto no se mueve, se queda igual. Y la fuerza va a ser 0, aunque de un lado estén jalando 500 y del otro lado 500, la fuerza es 0, porque el objeto no se mueve. Eso es algo que tienen que tener bien claro, pero solo ocurre si las fuerzas están en sentidos opuestos, en sentidos contrarios. Porque si jalan 600 para el mismo lado, obviamente el objeto se va a mover, como vimos el ejemplo del coche. Jalándolo todos hacia un mismo lado, lo vamos a lograr mover. Pero si jalamos la misma magnitud en sentidos diferentes, contrarios, no se mueve y la fuerza siempre va a ser 0. La fuerza siempre va a ser 0. Entonces, vamos a resolver unos problemas de fuerzas súper fáciles, que es lo que les acabo de dar la respuesta en este momento. Así que ni hagan sus caras de que está difícil, baña, alto. No está difícil, solo hay que analizarlo. Porque fíjense que aquí ni siquiera estamos utilizando fórmulas como la velocidad y todo eso. ¿Cuál es? A ver, lo máximo que ustedes van a tener que hacer es sumar fuerzas. ¿Quién no sabe sumar? Aldo no sabe sumar. Desde preescolar enseñan a sumar. Entonces, es lo más que tienen que hacer, sumar. Y vamos a analizar qué es lo que vamos a sumar. Ya nosotros vimos cómo se suma. Ni siquiera hay que multiplicar ni dividir, únicamente sumar. Dice, supón que los 3 chicos del ejemplo que vimos del coche jalan el coche y lo hacen con una fuerza de 70, 35 y 52.5 respectivamente. Cada uno jala con esta fuerza. Estas son las únicas fuerzas que actúan. Del otro lado no hay ninguna otra fuerza, ¿verdad? Ni de ningún otro lado hay otras fuerzas. Solo ellos hacen el mismo lado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? ¿Qué es lo que hay que hacer, Andrea? Resolver los problemas con la suma o resta de las fuerzas. ¿Qué vamos a sumar? Las fuerzas. Vamos a sumar las fuerzas de estos 3 chicos, 70, 35 y la otra. O sea, súper fácil, regalado. Solo es sumar las 3 cantidades y ya. Maestra, exactamente, así es. Ya lo hice. ¿Listo, Ellen? Excelente, ya lo vieron. Nada más se asustan ustedes muy rápido. Ya veía Paña que estaba ahí. ¿Procedimientos? ¿O no? Mande. ¿Ponemos procedimientos o solo la respuesta? Pongan, ¿con quién? Maestra, entonces, las 3 preguntas que están aquí, vamos a contestarlas. Nada más es lo de... No entiendo, ya me hice bolas. Copiamos las preguntas en la Sí, hay que libreta. copiarlas. Hay que copiar las preguntas. Y resolverlas. Es todo lo que tenemos que hacer. Quien ya haya terminado de copiarlas y de resolverlas, pues ya se puede desconectar. Recuerden subirla a Classroom. Ahí las estoy
practicando. Y pues nos vemos el lunes, ya se acerca también el examen. Así que pues hay que poner todo de nuestra parte. Y si no están al corriente en sus tareas, hay chance de que la suban. No va a tener la misma puntuación, pero al menos no se van a quedar en 0. Entonces, damos por terminada nuestra clase de física y espero que tengan un buen fin de semana y lo disfruten. Nos vemos hasta el lunes. Maestra, Maestra, ya lo resolví. no nos ponga difícil. Excelente, los que examen, resolvieron por fin. perfecto.